nos va a hablar un poquito de lo que es, o sea, su carisma, y para que nosotros nos vayamos ya familiarizando, ¿no? Aunque, como dijo Thomas Wensky, que ya hemos tenido experiencia de sacerdote escolar aquí en la parroquia, pero algunos no. Por ejemplo, yo no. ¿Quién no ha tenido una experiencia? Creo que la mayoría. La mitad del grupo. Solo Henry ha tenido la Henry, experiencia. afortunado. Bueno, Henry, Quedamos no estés nervioso. No. Repito algo que dijo el padre el otro día cuando estábamos en el cafecito. El padre dijo, Henry vino a preparar el camino. A mí literalmente eso vino lo que vino a hacer. Y así fue, nosotros no sabíamos que era, no sabíamos, pero él estaba ahí. Nadie sabía. No. Son sorpresas de Dios. Sí, no. Hermano de Dios. Agradezco, ¿no? Esta oportunidad de compartir realmente con ustedes. Ya me habían pedido, o sea, he tenido una semana complicada, ¿no? Comento, mi tía abuela está descompensada la pensión. El martes ella misma llamó al rescue. Entonces solo en el apartamento con ella, el college, los compromisos de aquí, compromiso con don Eduardo. Y bueno, que ayer amanecí agripado, pero bueno, nada. Pero he tenido ahí el apoyo, la oración. Y bueno, hoy había una reunión en la pastoral y yo decía, no podemos faltar. Le pedí prestada la bicicleta esa a don Eduardo, esa que ven ahí. Falló la guagua, bueno, nada, pedales desde ahí de Brownsville hasta... Pero bueno, aquí estamos. ¿Tú te fuiste en la bicicleta hasta allá? Sí. Ha sido un año que no montaba ¿Viste el bicicleta, récord entonces? desde que salí de Cuba. Mañana, Wow. espera, mañana. Espera, mañana. Sí. Mañana vamos a hablar un poco. Sí, mañana sí. Mañana va a bailar en el party. No. Pero cuando le van a decir por Cristo. Seguro. Y mañana aquí, cafecito gratis y luego... Yo no diría despedida, porque eso para mí, despedida, es como si no nos viéramos más y eso no va a pasar. Así que... Lamentablemente, ¿no? O sea, antes de ir, ¿no? a comentar de esto, o sea, cuando entré a esta parroquia, yo vine el 1 de enero, yo llegué aquí a Miami el 24 de diciembre, sufrí por no venir a la misa de Navidad, no conocía ninguna parroquia, no sabía cómo moverme, hasta que vi la parroquia, vi la guagua que me traía hasta aquí, y el 1 de enero, sí, la solemnidad Santa María Madre de Dios, aquí estuve, misa de una, y después a los domingos siguientes, cuando presentaron al Padre Julio, yo decía, esa cara yo la conozco, pero allá de Cuba, pero... Y entonces pasaba una cosa, que no me quedaba porque a las 2:08 pasaba la guagua, y a veces se extendía un poquitico, y entonces no me daba tiempo, hasta que un día me dije, no, me quedo. Y fue cuando yo me dijiste, sí, yo te había visto y esa cara, tuve el honor y la gracia de verdad de tener al Padre Julio en Cuba como profesor de las escuelas de verano para jóvenes. Justamente yo se lo compartí a ustedes y les comenté un poco. Todavía se mantiene ese proyecto, es una bendición allá en Cuba para formar a los jóvenes y es una dicha, realmente, es una dicha. Y bueno, conocer al Padre Héctor, por favor. Pero al padre Héctor también lo conocías allá hoy. No, pero el Padre Héctor... Todos los cubanos, padre. Por eso es que era feliz, porque lo conoció hasta la alegría se He le fue. conocido al padre porque es cubano, yo no soy cubano. Él es parcero. Él es pinareño, Yo nací aquí en el Hialeah Hospital. Y te dieron de beber en el canal de Cuchoy. Entonces, cuando nací, el primer baño fue ahí del canal. Así. Pues no, agradecido a los dos, al grupo de jóvenes, a mi Glenda, al maestro Bobby. Mi primera experiencia fue con Ricardo y con Scarlett. Ellos, o sea, la forma en que llegaron a mí fue lo que me hizo entrar al grupo de jóvenes. Es importante la acogida. Lo digo por experiencia personal. La acogida de ellos dos en ese retiro de Cuaresma fue lo que dije, no, tengo que entrar a ese grupo de jóvenes. Así que nada. Pues habían pedido en el grupo comentar un poco, hablar un poco, ¿no? de los escolapios. Más bien yo voy a comentar mi experiencia, cómo los conocí a ellos, cómo me involucré, cómo me convertí en laico escolapio. Pero bueno, antes de eso,
hablar un poquitico, ¿no?, del santo fundador de San José de Calazán. Yo decía, bueno, yo no soy, o sea, religioso, escolapio, conozco de la vida, pero qué mejor que los padres escolapios. Entonces quiero hacerlo de una manera dinámica, por eso puse charla, realmente el sentido de una charla dinámica, pero en el sentido de como que cambiar, ¿no?, de hablar de la vida del santo. Y entonces nada, esto yo lo hacía mucho en Cuba, en el movimiento Calazán con los adolescentes, lo hice en Chile cuando trabajaba en el centro, o sea, de voluntario, trabajaba voluntario en el centro Calazán allá. Fue algo novedoso, entonces voy a intentarlo hacer aquí a ver si... O sea, aquí hay unas hojitas, por favor, si me buscas un bolígrafo. ¿Qué es el movimiento Calazán? Después explico eso, no te preocupes. Hay para todos, o sea, el maestro lo imprimió suficiente. ¿Se me pueden ayudar? Sí, sí. Entonces, o sea, no, es que son dos partes, En esa hojita tenemos un resumen de la vida de San José de Calazán. Está hecho para los niños, y aquí todos somos niños, porque Jesús lo dijo. Que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, ahí es un breve resumen hecho para niños de la vida de San José de Calazán, que hay que completar. Y cuando ustedes lo completen, ya ustedes van a tener entonces a conocer mejor al santo fundador. Pero ¿cómo lo van a completar? Los datos que faltan, yo no se los voy a dar. Están aquí en estos códigos QR. Deben de escanearlo y a completarlo. Así que dejo aquí los códigos QR. Los jóvenes saben ya cómo funcionan los códigos QR. Y vamos a ver quién termina primero. Hay premio, ¿no, maestro? Hay premio para que complete primero. ¿Qué van a dar? ¡Café! Así que vamos, manos a la obra. Henry, pero espérate, yo todavía. Niño, te escanea el código con el teléfono. Sácalo. Amigo íntimo de Galileo Galilei cuando la Santa Inquisición, o sea, ustedes me imagino conocen todo el proceso que sufrió Galileo Galilei. Fue muy íntimo amigo. Como dice el texto, aquí yo estaré, o sea, para explicar esta parte, cuando José de Calazán pensó, yo estaré al lado de los pobres, abriré escuelas y los que menos tienen podrán aprender muchas cosas, tener un oficio y ser útiles. Esto fue fundamental en las escuelas pías. ¿Por qué razón? Porque esos niños pobres, o sea, cuando crecían, o sea, no tenían futuro en Roma, en el Trastevere. Y entonces José de Calazán ideó la piedad y las letras, o sea, educar a esos niños en piedad y letras, por eso escuelas pías, ¿no?, de piadoso, de piedad. Y las letras, fundamentalmente, lo que trabajaba San José de Calazán era la caligrafía y la aritmética. La caligrafía con el objetivo de que esos niños al crecer pudieran ser futuros secretarios de personas importantes de la época. Y la aritmética para que pudieran desarrollarse como contadores, lo que conocemos como contadores. Entonces, para poder enseñar aritmética, José de Calazán hace amistad con Galileo Galilei y envía padres escolapios para que aprendan matemáticas con Galileo Galilei. Y el último secretario antes de morir Galileo Galilei fue un padre escolapio. O sea, eso importantísimo, se lo digo porque no en todos los libros, en la biografía de San José de Calazán se dice este dato. Y también fue muy íntimo amigo con Campanella. Ya, y me pueden ayudar los dos con Campanella también en el proceso. O sea que San José de Calazán, como se dice, fue un fuera de época y sufrió, y en vida cuando él fallece, él vio desmoronarse la orden, o sea, hacer que bajara la congregación, y luego él sufrió, pero él, como dijo el padre Héctor en la homilía, o sea, cuando hay rechazo, cuando hay ataques, es porque realmente ahí se está haciendo la voluntad de Dios. Y él murió viendo eso y lo sufrió.
y murió siendo obediente, dijo, si esta es la voluntad de Dios, que así sea. A San José de Calazán se le conoce también como el nuevo Job. Dentro de los escolapios se le conoce así, como el nuevo Job. Pero bueno, los planes de Dios, o sea, la orden floreció nuevamente y hoy, bueno, hoy en día es una de las órdenes más antiguas y que sigue dedicada, ¿no?, a la educación de los niños, de los jóvenes, fundamentalmente pobres, vulnerables, ¿ya? En distintos territorios, ¿ya? Por eso van a ver estas misiones en África, que son misiones muy bonitas, en Filipinas, en Japón. Allá en Guanabacoa, ellos, o sea, tenían el colegio, pero ellos tenían una sección que eran para aquellos que no podían, o sea, sus padres no podían solventar, donde le enseñaban justamente oficios, siguiendo la tradición. Siguiendo. Entonces nada, bueno, ya ustedes lo completaron, es un resumen, es para ustedes. Esto lo saqué de la página oficial de los Escolapios, es como un mapa conceptual, muy bueno porque es un resumen, ¿no? No hay para todos, pero después se puede pasar, y esto después se puede imprimir con tiempo, sí. O cuando ellos vengan se puede hacer en grande también, ¿ya? Ok, pues está muy genial, ¿no? Explica muy sencillo las escuelas pías, el fundador, el carisma escolapio, piedad y letras, o sea, va unido, piedad y letras, ¿ya? No es que solamente es introducción, no. La evangelización también, porque la idea es evangelizar a través de la educación. Por acá abajo hay unos hitos fundamentales que ya ustedes ya lo tienen en el texto. En el 1557 cuando nace, en el 1597 cuando se funda la primera escuela popular gratuita. O sea, la escuela, esto lo decía en Cuba, lo voy a decir aquí. Las escuelas populares gratuitas, las escuelas gratuitas no la fundó el comunismo. No, eso es mentira. ¿Ok? El primero que la fundó, este señor. Eso yo siempre lo decía en Cuba, para los cubanos que están aquí, para que... en el 1617 es la fundación de la congregación, primero fue congregación y luego la ascienden a orden, ¿ya? Congregación Paulina de los clérigos regulares pobres de la Madre de Dios de las escuelas pías. Paulina porque fue el Papa Pablo V. Luego en el 1621 Gregorio XV lo elevó la congregación al grado de orden religiosa, que bueno, como les expliqué, después se rebajó de nuevo y a congregación y luego más para abajo. 1857, yo lo agregué en el texto, fundación en América, la primera fundación oficial en Cuba, o sea, la casa de Guanabacoa es la casa decana de los escolapios aquí en todo el continente americano. Henry, perdona, sí. Pero sigue siendo orden, ¿no? Sí, sigue siendo orden. Y bueno, entonces, en este mapa, bueno, ¿dónde están los escolapios? Fíjense, en casi toda América. En El Salvador no están en Belice. ¿Cómo que no están en El Salvador? Hay que mandarlo para allá. No. Tampoco están en Panamá. La casa generalicia. Bueno, Vale. no están en Uruguay y ni están en Paraguay tampoco, pero en el resto está, fíjense, está en Canadá. ¿Y no están en Jayalía todavía? En Europa, No, la semana que viene van a estar en Europa fundamentalmente están presentes en los países de la antigua Europa del Este. Ellos sufrieron la persecución comunista, pero perseveraron, porque todos nosotros los católicos, o sea, hay que perseverar. Perseveraron y ahí están y dan muchas vocaciones en esos países. En Inglaterra no está. No, en Inglaterra no están, pero bueno, Inglaterra conocemos, ¿no?, por la historia. En África tienen muchas obras, están en la India, que eso es un reto. Yo cuando le pregunté al padre Fernando, que fue provincial antes de salir, padre Paconaya, él estuvo en la India y decía, ¿y cómo será? Porque la India, bueno, ustedes saben, Vietnam, Filipinas, Japón, van a ver si fundan en China. En fin, ahí es más para resultar. Entonces, como toda gran familia, igual que los salesianos, que los franciscanos, que se han dividido y hay muchas familias, los escolapios también. O sea, la orden original, la primera, la de los padres escolapios. Luego se fundaron familias. ¿Ya? Está la rama femenina, que son las escolapias. Ojo, los escolapios
cuando San José Calazán funda la escuela, no incluía niñas en la época, eran solamente niños. Después, con el tiempo, Santa Paula Montal vio, o sea, necesidad en el caso de las mujeres. Y entonces funda las Madres Escolapias, que es la rama femenina, las Madres Escolapias. Está también las Calasancias, que el fundador es Faustino Míguez, es beato y estuvo en Cuba. Estuvo en Cuba, en Guanabacoa. Yo conocí a las Calasancias en Chile. En Cuba no hay, en Cuba solamente es Padres Escolapios y Madres Escolapias. Y bueno, y otras familias que yo no las conozco, pero bueno, que existen. Todo eso se llama familia Calasanza. Y la pastoral, como toda congregación, como toda orden que tiene su pastoral específica con su carisma, la pastoral se llama Movimiento Calazán. El Movimiento Calazán. El Movimiento Calazán es una propuesta de pastoral que es continua, que incluye desde los niños hasta los adultos. Es continua y tiene distintas etapas. El Movimiento Calazán, o sea, se aplica, o sea, se funda, existe tanto en los colegios, voy a explicar muy rápido eso, como en las parroquias. Hay 3 presencias donde trabajan los escolapios. Uno son los colegios por excelencia, ¿ya? Los colegios de los escolapios se llaman así, colegios de escolapios. 2, las parroquias. Por eso ahora esta parroquia, como bien explicó el padre Héctor, deja de ser diocesana para pasar a ser escolapia. Y 3, que es algo nuevo, que existe en Cuba y es de ahí donde yo ejercí, son los centros de educación no formal, o centros calazanes, o centros culturales calazanes. ¿Por qué? Porque los escolapios pueden estar en una zona donde no tienen escuela, tienen parroquia, pero hay que evangelizar mediante la educación. Entonces la propuesta es educación no formal. Educación no formal aquí, la equivalencia es como en las escuelas el after school, para que entiendan un poco. Eso se llama educación no formal. Y entonces esos centros ya tienen experiencia, está sistematizado. En República Dominicana hay muchísimos. Yo no estuve en República Dominicana, pero sí conocí a los coordinadores de allá. Y hay varios en Venezuela, hay también centros. El movimiento Calazán es muy grande. Sí, es muy grande. Esperemos entonces que aquí se funde en la parroquia, en la escuela, todos nosotros, o sea, se nos va a invitar a ser partícipes, ¿ya? Hay lo que se llama la fraternidad de Escolapia, que es ya una opción de más compromiso. La fraternidad, o sea, uno como escolapio, que en mi caso, o sea, ya rápidamente, conocí al padre Cueva allá en Cuba. En otra actividad no tenía nada que ver con los escolapios. Y el padre Julio sí, o sea, usted conoció al padre Cueva, Ángel Cueva. San Judas y San Nicolás. En San Judas y San Nicolás. Él, o sea, le gustó el trabajo que yo desarrollé en otro ambiente. Él me invitó a una cita, me habló de este proyecto escolapio, yo dije, bueno, está bien, vamos. Y así fue como yo empecé, o sea, me propuso coordinar el Centro Cultural Calazán y de ahí yo aprendí la identidad escolapia. Todo. Fundé Movimiento Calazán en el 2015, allá en Cuba. Y no se llegó a fundar lo que es la fraternidad de Escolapia. O sea, eso es para los laicos que ya tienen ya cierto compromiso y entonces le dan la opción de formar parte de la fraternidad y pueden vivir en comunidades mixtas con los escolapios. Yo cuando estuve en Chile, yo llegué directamente a la casa de los escolapios, estuve viviendo con ellos y había un matrimonio venezolano que eran de la fraternidad. Ellos, o sea, en su carisma tienen lo que es la misión compartida y pueden tener comunidades mixtas. Eso es la fraternidad escolapia. En algún momento aquí, a futuro, me imagino, se hará la propuesta. Y también uno tiene que estar dispuesto, porque te dice, hace falta que nos ayude con una misión en Senegal o en China. Entonces, de acuerdo, dice, no, sí, vamos. Ya es un poco más de más compromiso, de más vocación en el carisma escolapio desde el laicado. Y bueno, y la red Itaca Escolapio, que eso es una fundación, surgió en España, en País Vasco. En estos momentos ahora está funcionando en Cuba porque el superior en Cuba, el padre Alberto, que es asistente de aquí de la congregación provincial, está impulsando, llegará en algún momento aquí igual. Y lo que hacen es eso, es una fundación, tratar de hacer campañas para
potenciar aquellas obras que necesitan. Aquellas obras que necesitan. Y para mí ha sido una experiencia, fueron 11 años con ellos, en Cuba, luego en Chile. Yo estaba viviendo con ellos y estuve de voluntario en el Centro Calazán allá, trabajando con niños inmigrantes venezolanos fundamentalmente. Me enseñaba computación, hacía talleres, manualidades, deportes. Y es una experiencia. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, yo hablé con el padre Alberto para que los escolapios, o sea, me acogieran. Yo realmente, mi familia aquí es mi tía abuela, la hermana de mi abuela y el hijo de ella, pero que vive en Hollywood. Yo llegué a casa de ella, cuando me llevaron, yo conocí a los escolapios de aquí, los que vienen allá, excepto el padre Mario Vizcaíno sí lo conocí en Cuba, que es el que está mayor. Ellos me comentaron la situación real que había aquí con la diócesis y entonces no era prudente, o sea, formar comunidad mixta con ellos allá, ¿no? Y también es un poco lejos para mí. Y entonces, por eso es que desarrollé mi labor pastoral aquí, lo digo así. Yo dije, bueno, nada, me voy a quedar con eso los escolapios de corazón, pero aquí con los diocesanos aquí trabajando. Pero los planes de Dios. Pone bautista, pone bautista aquí. O sea, jamás me pasó la idea de que le iban a entregar justamente esta parroquia a la que soy miembro. Y La aquí mano estamos. de Dios. Sí, Amén. amén. Una cosita de lo que tú decías, las congregaciones religiosas, yo también pertenezco a una congregación religiosa, incluyen en sus movimientos laicos que se comprometen, hacen promesas de vivir el carisma de esa congregación, de esa orden, ¿verdad? Están los terciarios franciscanos, están los cooperadores salesianos, están la hermandad de los escolapios, los jesuitas, o sea, son laicos que pasan unos años de formación, o sea, no es simplemente gente que va a la iglesia que tienen los escolapios, gente que va a la iglesia que tienen los jesuitas, no, son laicos que forman instituciones internacionales, ¿verdad? Con su organización, con sus normas, con sus reglamentos y viven una vida religiosa de acuerdo a un carisma. Entonces, es un paso de compromiso Sí. mayor, ¿verdad? No es simplemente integrarse a una parroquia donde hay esa gente, no, sino que tienen un estudio, unas prácticas y unas promesas Y unas promesas, sí. que hacen públicamente como Y que tienen que renovar todos los años, Exacto. como las promesas que renuevan en este Los caso votos. los religiosos, los votos. No, yo no llegué a formar parte de la fraternidad porque, expliqué, en Cuba no existía, ahora se está dando paso y es ahora, usted ya lo conoció, maestro, lo que es el ITEC, Itinerario de Espiritualidad Calasanza, que es como la antesala, que aquí fundamentalmente es con, bueno, ex alumnos escolares, fundamentalmente Nicolaitas, porque eran de la parroquia de San Juan y San Nicolás, pero eso va a ser una propuesta y la fraternidad, o sea, llegará a futuro. Es un proceso, eso no es de ahora para luego. No es de ahora para luego, eso es formación, compromiso, voto y... No, y es una herramienta muy bonita porque vivir la experiencia de fe a través de un carisma en el cual uno se siente identificado. Por ejemplo, yo vivía con los ignacianos y vivir los ejercicios espirituales ignacianos es lo máximo. O sea, para mí pues me gusta ese carisma. Y ahora con los escolapios, ver que esta es una parroquia diocesana, que los conventos diocesanos no es que tienen un carisma como tal, su carisma de servicio a la iglesia, pero es como que más abierto, pues. Entonces ver que a pesar de esa amplitud se ha enfocado en los jóvenes, ver que no es casualidad sino diosidad que venga un carisma el cual tiene un itinerario de formación desde los más pequeños hasta los más grandes, pero enfocado a la formación de los niños y adolescentes. Es algo que, coño, es una gracia de Dios y, coño, bienvenido sea que esto sea así. Y pues nada, ahora apoyar a los escolapios y conocer de su carisma y a los 5 días olvidarse del párroco anterior. ¿Quién es el padre Héctor? Ya no se acordarán. No se preocupe, padre Julio, usted no va a acordar, pero este señor No sé si hay alguna pregunta. También son muy grandes ahora. Yo no sé de qué tiempo atrás, pero en las artes, tú lo ves enseñando a los jóvenes las artes, de música y de todo tipo de artes. ¿no? Sí, allá en Cuba, en el Centro Calazán, Cultural Calazán, de la parroquia San Juan y San Nicolás, ofrecíamos
cursos de inglés, que voy a decir algo, muchos de esos niños que yo los vi crecer, que llegaron aquí a los Estados Unidos, después me escribían sus padres, ellos mismos por las redes, que les sirvió de mucho, porque también lo que hacemos lo hacemos de calidad, o sea, con calidad. Teníamos computación, teníamos guitarra, teníamos flauta, pintura, y tratábamos de involucrar de que esos profesores tuvieran el sentido de pertenencia, o sea, no queríamos tener empleados, no, por lo menos no, sino colaboradores. Eso. Como en Cuba el gobierno quitó los colegios, las congregaciones que formamos parte de tradiciones educativas, ellos estaban en un barrio que se llama Centro Habana, yo estaba en un barrio que se llama Habana Vieja, y empezamos la iglesia, empezamos a hacer este tipo de cosas, ¿no? Talleres para jóvenes, inglés, computación, baile, after school, porque a veces los padres no tenían. Entonces teníamos un equipo de religiosos de diferentes congregaciones que nos reuníamos precisamente para darle una tónica propia católica a todo ese servicio en medio de las carencias que padece el pueblo de Cuba, ¿no? Sin poder tener con las instituciones como tenemos aquí, que es un colegio, ¿no? En los mismos salones parroquiales, en los patios, en cualquier rincón. El padre Cueva hizo todo un itinerario de formación. Nosotros también teníamos encuentros en la CONCUR, la Conferencia Cubana de Religiosos, y se empezó a hacer desde hace 20 años en Cuba este servicio, y hay por supuesto música, teatro, danza, artes manuales, computación, inglés, e incluso gente del gobierno. Nosotros teníamos hasta policías que venían a estudiar con nosotros porque estábamos dando un servicio con una calidad humana, y siempre entonces tratábamos, el sacerdote o algún laico comprometido, pasar por las aulas, dar un mensaje para que se supiera que aquello no solamente era un taller de computación, sino un taller de computación en la iglesia. Entonces, sí fue una experiencia que todavía no sé si está funcionando, pero sí. O sea, como mismo los salesianos, pues nosotros inclusive colaboramos en María Auxiliadora. Sí, claro. Los grupos adolescentes. O sea, como en todo, allá hubo un momento, o sea, etapas de sub y baja con el tema de la catequesis. Y la manera de nosotros, o sea, a través del movimiento Calazán, ¿no? Que es la pastoral propia, que ahí se da catequesis, pero con el carisma escolapio. Eran los propios niños y adolescentes y jóvenes también del centro cultural que iban a esos talleres, de ahí le hacíamos la promoción, la propuesta, hacíamos también en verano lo que es los splay, ustedes creo que era campamento, verano educativo. Y entonces se quedaban enganchados, y cuando empezaban, no, ¿ustedes qué? Movimiento Calazán. Y vamos, las experiencias fueron maravillosas, tuvimos 50, 60 niños, o sea, se revitalizó la parroquia. Y siempre nosotros trabajamos en no, como yo digo, usando el lenguaje técnico, como electrones libres. No. Somos la iglesia es una. Las actividades de la diócesis, ahí vamos el grupo, el movimiento Calazán. Y trabajamos muy unidos, los grupos adolescentes con los salesianos en María Auxiliadora. Con infancia y adolescencia misionera, con la hermana Toñi, a tal punto que si había un encuentro, me decía, Henry, moviliza a tus muchachos. Porque también, o sea, el movimiento Calazán, que eso es algo positivo que he encontrado aquí en el grupo, enseñamos, educamos en el servicio especial, en el servicio al otro, siempre fundamental. Visita a los enfermos, trabajo social, lo que sea. O sea, no nos quedamos encerrados, no. Ese don que se tiene, hay que ponerlo en función. Entonces nada, para terminar, quisiera terminar con una oración mariana, pero escolapia. O sea, ya para que vayan familiarizando. Exacto, para que se vayan familiarizando. Una oración muy bonita, sí. Henry, perdón, si alguien tiene alguna otra ok. pregunta antes de la oración. No me tiren a matar. Esa es suave. ¿Cuáles son los santos escolapios? ¿Cómo? ¿Cuáles son los santos escolapios hay? Santos Escolapios, bueno, el fundador San José de Calazán,
Santa Paula Montal, la fundadora de las Escolapias, el beato Faustino Míguez, San Glicerio, ya son otros, ya italianos, son santos italianos porque fueron los primeros que estuvieron con San José de Calazán. San José de Calazán era español, pero muchos que se hicieron Escolapio en Roma eran italianos. Glicerio, hay varios, pero ya el nombre, yo no hablo italiano, entonces, pero sí, hay varios y seguirán. Bueno, aquí en Estados Unidos, comento rápido, Estados Unidos es atípico. Voy a comentar rapidito eso porque es interesante, porque hablamos de los países, pero como están formados no necesariamente, o sea, las demarcaciones, o sea, está la Casa General, ¿no? Que es donde radica la orden en Roma, ¿no? Como todas las casas generales, ¿no? De congregaciones, de órdenes. Y están las demarcaciones o provincias que pueden agrupar un país, varios países o regiones de un mismo país, que es en el caso de España. España completa no es una provincia. España, por comunidad autónoma, está subdividida en provincias. Por ejemplo, los catalanes son una provincia. Emaús agrupa País Vasco, Navarra, León y Castilla. Está la comunidad, la provincia de Valencia. Cuba, como Cuba lo fundaron los catalanes, Cuba perteneció muchísimos años, hasta el 2013, a la provincia de Cataluña. ¿Ya? Luego se formó una nueva provincia que se llama Centroamérica y Caribe. ¿Qué países agrupaban? República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y Cuba. Y bueno, y tenían misión en Haití. ¿Ya? Y tenían misión. Toda esa provincia se llamaba Centroamérica y Caribe. Aquí en Estados Unidos, lo que es Estados Unidos, ¿no? Continental, sin contar, ¿no? Hawái, Puerto Rico. Bueno, sí, Puerto Rico lo incluyo. Está dividido, por ejemplo, lo que es Puerto Rico, el sur de aquí de la Florida, Nueva York, el barrio del Bronx, forma lo que es la provincia de Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora se abrió hace unos años en Guatemala y Cuba, en pleno proceso de la pandemia, con situaciones que influyeron, la pandemia cambió todo, se pidió el discernimiento y pedimos o sea, bueno, ellos, a veces me incluyo, soy escolar aunque no sea religioso, por un tema de comodidad, de que o sea, la imitación cubana normalmente viene al sur de la Florida, se pidió, se hizo un discernimiento y se aceptó a Cuba en esta nueva provincia. Ahora, en las Californias hay escolapios, pero no pertenecen a la provincia de Estados Unidos, pertenecen a Cataluña, y es una viceprovincia, la viceprovincia de las Californias, y tampoco pertenecen a México, o sea, ya en México completo es una provincia. Las Californias pertenecen a Cataluña. En Colombia es una provincia completa, Bolivia y Ecuador forman una provincia, en Chile no es provincia, es delegación generalicia. Es un término, no voy a explicar. Argentina sí es una provincia, pero bueno, para que entiendan que no necesariamente un país es una demarcación, es una provincia, ¿no? Puede ser un país, varios países o regiones de un mismo país, como en el caso de España. Por ejemplo, Japón y Filipinas es una provincia. Japón, Filipinas y otra isla. ¿Otra pregunta? Bueno, sí, una pregunta. Sí. San José de Calazán fue, porque yo escucho mucho de los colegios Calazán, pero nunca escucho que le ponen los dos nombres, como San José de Calazán. O sea, el nombre y el apellido. Sí, ya. Solamente fue el único santo con el apellido Calazán fue San José de Calazán. Sí, cuando tú escuchas Colegio Calazán es por el fundador, San José de Calazán. Es igual como el Colegio Loyola, yo lo he visto mucho, ¿no? El Colegio Loyola, vamos por San Ignacio de Loyola. Sí, pero puede ser lo que ella dice, porque en Dominicana Hay tantos de diferentes con el mismo apellido. Sí, pero tú sabes cómo se distingue por la región. Por ejemplo, en Cuba, ¿cómo diferenciamos los centros culturales calazanes? Hay dos: Centro Cultural Calazán, La Habana, que es el de la parroquia San Juan y San Nicolás, y Centro Cultural Calazán, Guanabacoa. Entonces, en República Dominicana se le especifica al final el lugar normalmente. No, pero ella dice que hay colegios Calazán. Colegio. Y puede ser porque a veces personas laicas que han estudiado
y entonces han absorbido el carisma Ah, y claro. también. fundan sus colegios. Ah, bueno, sí, puede darse ese caso. No sé en el caso de si Yo es. creo que no sé cuánto colegio hay. En Porque Venezuela- la parroquia San José de Calazán está completamente en otro En lugar. otro Y no, lugar, y no, por y no ejemplo, del colegio. Sí, Sí, en Venezuela pasa eso. Por ejemplo, está el Colegio Calasanz, que está llevado por los escolapios, que hay como 500 jóvenes en su parroquia y las confirmaciones son de 200 cada año. Pero también hay colegios que son los hijos, o sea, la gente que es parte del movimiento Calazán funda colegios privados que no tienen nada que ver, lo único que tiene que ver con el movimiento es que viven el carisma del movimiento. pues. Exacto. Pero son colegios privados aparte de la congregación, no es que hay un religioso Aquí hay ahí. un colegio que es la calidad del cobre y no es de la iglesia católica, es un colegio privado Sí. que toma el nombre y sí. Sí, no, pero en este caso es porque llevan el carisma, ¿no? Exacto, No es tanto sí. porque... Sí, puede ser esa No es porque realidad. lo inventen, no es porque lo De saquen, todos pues. modos, o sea, me perdonan. Yo en Cuba, o sea, yo no he vivido la experiencia de un colegio. O sea, yo Claro. nací Y una pregunta, allá los religiosos en Cuba no tienen colegio. Ah, Ninguno. ninguno. y antes tenían. Sí, muchos. El primer colegio Calazán fue en Cuba. Ah, ok. Y los jesuitas y los salesianos tenían el colegio más grande de Latinoamérica, el colegio religioso antes. Antes. Así que, Ahora son de la revolución. Gracias a Chávez. Antes del demonio. ok, En Venezuela, entonces, se Gracias, son Chávez. del- finalizamos entonces, bueno, si no hay más preguntas, con la oración para repartir el premio aquí al Padre Julio. Entonces vamos un Una momento. tacita de café. Sí, vamos un momentico a ponernos de pie y Maestro, ahí te la... dice, a tu amparo y protección, Madre, sí, repita, a tu amparo y protección, Para la protección. Madre de Dios acudimos, Madre de Dios, acudimos. no desoigan nuestros ruegos No desoigan nuestros ruegos. y de todos los peligros, Y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Amén. Defiende siempre a sus hijos. Amén. Entonces, si nos podrían regalar la bendición